Veis que ponemos cuerpos docentes 2023, en principio secundaria, lo que es ahora mismo el cuerpo de profesores técnicos, Escuela Oficial de Idiomas, etcétera, en la mayoría de las comunidades autónomas se convocará en 2023. Os pongo ahí, en interrogación, novedades, 2024, ¿por qué ponemos esto? Vamos a explicarlo. En principio, hay un Real Decreto que se ha publicado, todavía está más calentito que la ley de FP. Si esa ley salió publicada el día 1 de abril en el Boletín Oficial del Estado, este Real Decreto que os comento se publicó el día 13 de abril, el miércoles de Semana Santa. Es el Real Decreto 270/2022. ¿Qué establece? Lo primero, ¿cuál es el objetivo de ese Real Decreto? El primer objetivo, porque es la traducción a la docencia de la Ley 20/21, que es la que se establecía para reducir las interinidades, es decir, para dar estabilidad al empleo, como repito, es la traducción de esa ley a la docencia. El principal objetivo es rebajar por debajo del 8% el porcentaje de interinos sobre el total de las plantillas. Este es el objetivo. El propio Ministerio, si alguien se lee el decreto, en el preámbulo dice que ahora mismo está en torno al 23%. En torno al 23%. Esos son muchísimos. Eso son más de 150.000 interinos los que hay en España, en la enseñanza. Así de sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el número de plazas que tienen que salir es muy alto, pero establece diferentes vías. Por un lado, lo que llama es plazas para la estabilización del empleo o para la estabilización de plantillas, como queráis llamarlo, y plazas que responden a la tasa de reposición. Las primeras son las que irían destinadas a reducir por debajo del 8% la tasa de interinos. La segunda es la que va a reponer todas las bajas que se produzcan. Una cosita que os quiero comentar. Podéis ir haciendo todas las preguntas en el chat, faltaría más, luego las voy contestando, pero si no os importa, ahora voy a terminar la presentación y luego me preguntáis todo lo que queráis, porque si no, pierdo absolutamente el hilo si no os molesta. Muchísimas gracias. Entonces, son dos tipos de plaza, en cuanto a cantidad, pero también vais a ver en cuanto a la organización. En las primeras, en las de estabilización de empleo, hace otra diferencia, las que son de larga duración y las que no lo son. Y dice, para las plazas que tienen que salir, para cubrir esas vacantes de estabilización de plantillas de larga duración, se hará un concurso oposición, nada más. ¿Qué plazas son esas? Las que lleven cubiertas de manera permanente y de esta forma, por interinidades, al menos desde el 1 de enero del año 2016. Es decir, deben de llevar más de 6 años cubiertas. Y cogiéndonos a lo que dice, porque eso ya lo dice la Ley 20/21, dice que tienen que ser vacantes que denomina estructurales. Vacantes estructurales. Bueno, habrá que ver qué se entiende por vacantes estructurales. Esa es una pregunta que la hago continuamente. En un instituto hay un director, directora. Lógicamente, da muy pocas horas de clase. Tiene que venir una persona, normalmente interina, interino, a sustituirle para dar esas horas de clase. ¿Eso es una vacante estructural? Entiendo que no, porque en el momento que esa directora o director dejase la dirección, se incorpora a dar sus clases y esa vacante deja de estarlo. ¿De acuerdo? Con lo cual entendemos que eso no es así. Una persona está en una comisión de servicios. Pues puede ser que esté en el ministerio, en la Consejería de Educación de su comunidad autónoma, o sea el alcalde de su localidad, y está en comisión de servicios, y lleva muchos años de alcalde. ¿Eso es una vacante estructural? Entiendo que no, porque en el momento que esa persona dejase de ser alcalde, ¿qué ocurriría? Pues que pasaría a ocupar su puesto, pediría el reintegro en la plaza. Entonces, vamos a ver qué interpretación. Pero muy importante, antes del 1 de junio con N,
del 2022, todas las administraciones educativas, insisto, comunidades autónomas y Ministerio de Educación para Ceuta y Melilla, tienen que publicar en sus respectivos boletines oficiales las vacantes de estabilización de plantillas de larga duración y se convocará a partir de ahí ese concurso de méritos, ¿de acuerdo? Concurso de méritos que habla de máximo 15 puntos, que da una serie de puntuación. Eso, bueno, no voy a entrar a fondo en ello porque es cuestión de leérselo, pero sí que sepáis que una de las cosas que da puntos ahí en ese baremo del concurso de méritos solamente, insisto, esta gente no se presentaría a las oposiciones, una de las cosas que da puntos es haber aprobado desde el año 2012 alguna vez toda la fase de oposición, que les da 2,5 puntos. Eso sí es importante si hay gente que me está escuchando que es interino o interina y ha aprobado en algún momento la fase de oposición. Y luego quedan también las plazas de estabilización de plantillas, pero que no son de larga duración. Para esas plazas se habilita una nueva forma de examen. Primer examen teórico, en las especialidades que tengan más de 50 temas, 5 bolitas a elegir una. En las de menos, por ejemplo, servicios a la comunidad, que tiene 49, serían 4 bolitas a elegir una. Cuerpo de maestros son 3 bolas. Por lo tanto, primer examen. Apruebes o suspendas el primer examen, se pasa al segundo, no hay examen eliminatorio. El segundo, ¿en qué consistiría? Presentación y exposición de una unidad, no programación, solo unidad. Y luego las administraciones educativas podrán incluir un ejercicio práctico. En las especialidades de la FP o de los cuerpos de artes plásticas y diseño tienen que haber ejercicio práctico. En esas sí. En las de ESO y bachillerato no dice obligatoriamente, sino que cada administración educativa decidirá. Dice que cuando la especialidad tenga contenidos prácticos o requiera de habilidades instrumentales o técnicas, que deberá tener ejercicio práctico. Yo es que os soy muy sincero, como docente, no entiendo que ninguna especialidad, no conozco ninguna que no tenga contenidos prácticos, es que yo no la conozco. Pero eso de momento es lo que dice el Real Decreto. Por lo tanto, ahí, hasta que cada administración educativa, vuelva a insistir una vez más, comunidades autónomas y Ministerio de Educación para Ceuta y Melilla, hasta que no nos digan qué entienden ellos, por eso no sabremos si tienes ejercicio práctico o no. Lo que dice es que ninguna de las dos partes, repito, primera parte que le llama parte A, que es el teórico, segunda parte, unidad más, si lo ponen, ejercicio práctico, ninguna de las dos valdrá menos de un 40%. ¿Qué proporción de valor tendrá en el ejercicio B la unidad y el práctico? Dice que eso lo determinará cada administración educativa, con lo cual no se pronuncia. Eso es la oposición. Y luego, muy importante, porque vais a ver luego la diferencia. Esto sigue siendo un concurso oposición, pero ¿qué pasa? Que la fase de concurso, es decir, eso que todos llamáis los méritos, es el 40% y la fase de oposición el 60%, 40-60. Y la experiencia docente puede llegar a alcanzar hasta 7 puntos. Por lo tanto, muy importante, muy importante esto. ¿De acuerdo? Porque, lógicamente, se hace, entre otras cosas, para favorecer a aquella gente que es interina. Y una cosa, en el apartado otros méritos, que yo entiendo que a casi nadie le va a servir, porque dice que se valorará hasta 0,75 puntos por cada vez que se haya aprobado la oposición. Pero claro, es un punto máximo. Normalmente una persona que ya se ha presentado a la oposición y aprobó incluso, tiene también los cursos homologados que también valen. Con lo cual, me vais a disculpar, creo que es un poco, reincidir en algo, pero que lo sepáis, porque si alguien lo lee y dice, ¿me dan más puntos por esto? No porque es un punto máximo en ese apartado, ¿de acuerdo? El baremo en esta fase nueva son 7 experiencia docente, 2 formación académica, 1 otros méritos. Eso es como queda, por supuesto con 10 puntos máximo, ¿correcto? ¿Cuál es la tercera vía? Hemos dicho 3 vías, recordad, tercera vía. La tercera vía son aquellos que se presentan a las plazas que responden a la tasa de reposición. ¿Qué es la tasa de reposición? Os lo explico. La tasa de reposición
es, como su nombre indica, reponer todas las vacantes que se hayan producido. ¿Por qué? Por las jubilaciones fundamentalmente, pero puede ser jubilaciones, fallecimientos, somos un colectivo muy grande y también gente, o gente que deja la función pública. Yo sé que hay gente que dice, ¿cómo que deja la función pública? Sí, hay gente que cesa en la función pública. Incluso, aunque os sorprenda, hay personas que en una sentencia judicial, esa sentencia viene aparejado la expulsión de la función pública. Y además hay casos obvios. Imaginaos una persona que la han condenado por pederastia. Parece normal, parece normal. Entonces todas estas plazas son esas que se llama tasa de reposición. Y además, todas las que se creen nuevas. Por ejemplo, se abre un instituto nuevo, hay que dotarlo con profesorado, también van dentro de estas, de las de tasa de reposición. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hará la oposición de estas plazas de tasa de reposición? Como ahora, el sistema que tenemos ahora. ¿Qué diferencia? Exámenes eliminatorios, en el primero hay teórico y práctico sí o sí, son eliminatorios, quiere decir que el que suspende el primero no pasa al segundo, en el segundo hay examen de programación y de unidad, y no es 40-60, sino que la fase de concurso vale 1/3 y la fase de oposición vale 2/3. Es decir, se da más peso a la fase de oposición. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta todo esto. ¿Correcto? Por eso os lo estoy comentando. ¿Por qué os pongo ahí novedades en interrogación, 2024 en interrogación? Porque hay muchas preguntas que os haréis ahora mismo vosotras y vosotros, pero que yo también me las hago, porque no puedo responder hasta que las administraciones educativas no digan en este sentido esta boca es mía. ¿Se van a convocar a la vez las plazas para cubrir, para reducir, el número de interinos, eso que llamamos de estabilización, y las plazas de nueva creación y de tasa de reposición? ¿Van a ser a la vez las dos oposiciones? ¿O va a ser un año una y otro año otra? Eso no lo sabemos, no lo sabemos. Posiblemente, si yo me presentase por primera vez, diría, ojalá coincidan, porque tengo ventaja, me quito de en medio a la mayoría de los interinos que se presentarán por la otra vía, pero como nuestros deseos y la realidad no siempre van al unísono, pues yo lo tengo que comentar. No sé qué va a ocurrir. Espero, por lo que he dicho antes, muy importante, recordad esa fecha, tope, 1 de junio de 2022. En ese momento, todos los boletines oficiales de las diferentes administraciones educativas tienen que haber publicado las vacantes que se van a cubrir solo por fase de concurso. Solo por fase de concurso. ¿Vale? O baremo de méritos, como queráis llamarle. Entonces, a partir de ahí, yo espero, no sé si confundo mis deseos con la realidad, espero que no, sinceramente os lo digo, pero no lo sé. Porque yo desearía que cuanto antes todos supiésemos cuáles son las cartas que hay encima de la mesa y cómo vamos a poder jugarnos esas plazas. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es importante tener en cuenta todo esto.